lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:08 en la mañana, miércoles de nuestro panel, de nuestro debate. Siempre pues en estos espacios tenemos la oportunidad de enriquecer la opinión a partir del conocimiento, de los aportes de nuestros entrevistados sobre los temas de la gran agenda nacional. La noche del pasado jueves, hace casi una semana, el presidente de la República expidió un decreto ejecutivo, cuyo texto se conoció el día sábado, reformando el reglamento de la Ley Orgánica de Educación Superior, la LOES. Lo que más se ha mediatizado de esa reforma tiene que ver con el acceso a la universidad, a partir de que el presidente, al menos ese fue el anuncio, esos fueron los titulares, el anuncio presidencial que provocó los titulares en los medios, que el gobierno eliminaba la prueba de acceso a la universidad pública, la prueba llamada Transformar y que antes se llamaba Ser Bachiller, implementada por la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESCIT. Pero claro, no es que eso significa que hay libre ingreso, que esto también es una vieja aspiración de los gremios de estudiantes secundarios, universitarios, los secundarios y los universitarios, de que haya libre ingreso a la universidad, cosa que yo siempre he discutido. O sea, yo no recuerdo que haya existido libre ingreso, porque no es que hay cama para tanta gente. No es que se presentan 2,000 personas a inscribirse y a las 2,000 ya les registran para empezar las clases en las facultades. Así no funciona. Pero profundicemos con la gente que sabe y que está involucrada en la materia. Le quiero agradecer al doctor Enrique Santos Jara. Él es académico, fue miembro académico justamente del Consejo de Educación Superior, el CES. Y le quiero agradecer al doctor Ramiro García Falconi, quien es jurista, pero le hemos invitado en su condición de subdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. A los dos les quiero agradecer por el tiempo, por la gentileza de destinar estos minutos para conversar junto a nosotros y obviamente comentar a nuestra audiencia sus visiones. Empiezo con Enrique Santos. Doctor Enrique Santos, bienvenido, muy buenos días. ¿Cómo le suena a usted la última reforma al reglamento para la aplicación de la Ley de Educación Superior? Bienvenido, doctor. Buenos días, estimada Belki, estimado Fabricio, un saludo para el doctor García. Un gusto estar aquí con ustedes y con la audiencia. Bueno, el reglamento que fue expedido por el señor presidente, en lo sustancial mantiene el mismo texto, contenidos, estructura, del que fue promulgado por el expresidente Moreno en el año 2019, y que era un reglamento, perdón por esta redundancia de palabras, a la reforma que se había hecho a la Ley Orgánica de Educación Superior el 2 de agosto de 2018. En lo fundamental se mantiene la misma estructura. Aparte de algunos cambios que yo no les daría mayor importancia, inclusive un par de errores seguramente de redacción que van a tener que clarificarse, me parece que hay dos elementos sustantivos. El primero, voy a empezar por el que no vamos a tratar hoy día. El primero, que tiene que ver con un proceso de aceleramiento en la aprobación de las carreras y programas por parte del CES. Es decir, el CES tiene que aprobar las propuestas que las universidades hacen si quieren hacer una carrera, abrir una nueva maestría. Esa propuesta tiene que ir al Consejo de Educación Superior, a la CES. El CES lo revisa, hace un informe técnico y lo aprueba. En la estructura actual, eso en teoría debería terminar en 45 días términos, es decir, 45 días hábiles. Sin embargo, bajo la anterior presidencia, no la actual del doctor Beltrán, esos procesos llegaron a demorarse en algunos casos entre 7 y 9 meses, a pesar de que la norma interna decía que eran solamente 45 días términos. Sin embargo, el hecho de colocar 30 días término, a mí, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de haber estado en la gestión del CES, conocer los procesos internos, me parece que es demasiado forzado. Yo lo que me temo es que si en 30 días se obliga a que el CES emita un informe, habiendo un conjunto de instancias técnicas, institucionales que tienen que hacer la revisión, yo me temo mucho que ese plazo no se va a poder cumplir. Y además se habla de que se podrán crear por esa vía extensiones, campus y sedes en tiempos realmente récord. Eso me parece peligroso, lo podemos tratar en otro momento, porque es el elemento que
pone en una posición de desventaja a las universidades públicas que, como usted mismo lo señaló, Fabricio, no tienen recursos, por ejemplo, para poder abrir nuevas extensiones y nuevas sedes. Es decir, este artículo beneficia básicamente a las universidades que no tienen carácter público, que podrán crear estas extensiones en vista pues, de que el tercer nivel en las universidades particulares no es gratuito, tiene que ser pagado, y obviamente a través de las recaudaciones de estas colegiaturas, matrículas, aranceles, etcétera, se podrá sostener nuevas sedes, nuevas extensiones y nuevos campus. Las públicas, la mayor parte de ellas, no van a poder hacer eso. Yendo al tema específico, yo creo que esta vez el presidente Lasso dijo la verdad. Dijo la verdad cuando él anunció: hemos eliminado la prueba de la CEDESID. Efectivamente, lo que hace en la propuesta es eliminar la prueba nacional que toma la CEDESID. Sin embargo, yo quisiera partir de otra perspectiva. La perspectiva de no perderme en el tema del examen, sino más bien pensar que lo que habla la LOES, lo que dice la LOES y lo que está no se elimina un examen. La LOES de hecho no habla, la Ley Orgánica de Educación Superior no habla de un examen. Dice la Orgánica de Educación Superior. Se me quedó congelado ahí. Ahí está. Nacional de admisión y de nivelación. ¿Sí? Es un sistema nacional de nivelación y de admisión. Ese sistema no ha sido modificado desde el punto de vista de un cambio cualitativo de su lógica. Creo que nos viendo en el debate de una prueba. Yo creo que no es el problema. El problema fundamental, ¿qué sistema? No solamente al examen, sino en general a todos los mecanismos que tienen nuestras universidades para admitir a los estudiantes y para sostener a los estudiantes. Una cosa bien interesante, ¿no es cierto? Joven que yo también vivió estas épocas en que nosotros entrábamos en las universidades. Efectivamente, no hubo durante mucho tiempo libre ingreso. Yo fui posiblemente uno de los pocos en el año 76, cuando ingresé a la Escuela de Sociología de la Universidad de Cuenca, que viví una forma como tengo algún problema de conexión académico. El primer semestre nos quedamos aproximadamente 40, terminamos la carrera 30 y nos graduamos 13. Esos son los datos de lo... Ya vamos a hablar de eso, doctor. Tengo algún problema de conectividad con su señal, que se me está cortando, está intermitente. No sé si le puede revisar. Si me permite, ¿no? Sí, exacto. No sé si es que le puede revisar su conectividad porque se me está como cayendo la señal. Ramiro García Falconi, doctor, bienvenido. Buen día. Buenos días con todos. Buenos días, Fabricio. Buenos días, doctor Santos. Buenos días con los oyentes. Mire, yo creo que este es un problema muy complejo que se viene arrastrando desde hace décadas, y creo que uno de los primeros componentes de este problema es que no se ha analizado ni antes ni ahora al sistema educativo en su integralidad. Uno de los mayores defectos de nuestro sistema educativo es la falta de homogeneidad que tenemos en el nivel de educación primaria y secundaria. Y esto, por supuesto, incide en la educación superior y en las posibilidades de ingreso a la educación superior, independientemente de cuál sea el sistema de ingreso que se implemente. Claro, no es lo mismo las posibilidades que tiene el estudiante de un colegio fiscal del que tiene de un colegio particular de élite, por decirlo algo. No es lo mismo, las diferencias son enormes entre la educación secundaria en grandes centros urbanos como Quito, Guayaquil, y en la zona rural, por ejemplo. Entonces, claro, esas diferencias inciden en la posibilidad que tienen los estudiantes de poder acceder al sistema universitario. No importa qué sistema se aplique. Claro, el denominado libre ingreso que existía anteriormente básicamente se podría reducir en: las universidades establecían un poco al ojo y con criterios más políticos que técnicos el cupo que iban a asignar cada semestre, cada año, y luego, bajo criterios
poco técnicos, muchos de ellos políticos y en muchos casos con un componente de corrupción fuerte, se asignaban esos grupos. Luego pasamos a este examen Cenecit, que ha tenido diferentes nombres, ¿no? Ser bachiller, ahora terminó llamándose transformar y simplemente hoy se lo ha eliminado. Con esto, evidentemente, no cambiamos los cupos. Es decir, no es que la universidad, por ejemplo, la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central, asigna 200 cupos semestralmente y los asigna en base de los parámetros que establece la Ley Orgánica de Educación Superior, porque antes de la Ley Orgánica, antes de la LOES, esa asignación, insisto, era bastante arbitraria, no había los parámetros, por lo tanto era una asignación muy laxa, muy arbitraria, donde cada universidad al ojo asignaba los cupos y luego eso producía, por ejemplo, un sobreasignamiento en las aulas de la universidad pública, ¿no? Teníamos aulas de primer semestre donde muchos de los estudiantes tenían que madrugar para no tomar clases parados o sentados en el piso. Claro, ahora la ley establece parámetros para asignación de esos cupos y esos parámetros no van a cambiar, el número de cupos no va a cambiar mientras esos parámetros no cambien. O sea, doctor, perdón que le interrumpa, porque esta parte que usted está diciendo es clave. Ya, porque a mí me da la impresión que luego del anuncio del pasado jueves hay gente que piensa que de esta manera ya será el libre ingreso y que todo el mundo podrá entrar a la universidad. No, de ninguna manera. Yo creo que hay que enfatizar en eso, doctor García. Es decir, el examen se mantiene, la diferencia es que ya no lo toma el Cenecit, ahora lo tomarán cada una de las universidades bajo sus propios parámetros. Pero, ejemplificando con la facultad, por ejemplo, esos 200 cupos no se amplían ya por tomarse el examen, porque la facultad tome el examen, no se amplía porque la única manera de ampliar los cupos es ampliando la infraestructura, contratando nuevos profesores y eso implica mayor presupuesto. Entonces, cambiando el examen o imponiendo un examen, no se amplía de ninguna manera los cupos. A ver, sobre esto también hay que dejar en claro otros temas, ¿no? Uno de los defectos, de los grandes defectos que tenía este examen Cenecit, se llame como se llame, es que era un examen único para todas las especialidades. Y claro, esto un poco rechina la lógica, porque el que quería estudiar medicina y el que quería estudiar sociología y el que quería estudiar matemáticas o derecho daban exactamente el mismo examen. Y en base de un único examen se asignaba las posibilidades, digamos así, de qué podía estudiar y dónde podía estudiar. Entonces, una persona que aplicaba para medicina, si el puntaje no le daba, le decían, bueno, puede usted no estudiar medicina porque no le da el puntaje, pero le ofrecemos estudiar sociología en Ambato. Entonces, ese más o menos era un poco el efecto ya en la práctica de este examen. Ahora, cada universidad, cada facultad establecerá exámenes o procedimientos de ingreso, entiendo yo, pues de acuerdo a la naturaleza de las materias y de la especialidad que cada facultad pues tiene, ¿no? Esto sería, digamos, el efecto positivo, si se quiere ver de alguna manera, de este cambio. Pero en cuanto a los cupos, mientras no exista una mayor asignación presupuestaria, mientras no exista un incremento en la infraestructura de la universidad pública, simplemente no se van a asignar nuevos cupos. Es decir, no es que ahora vamos a solucionar ese problema que se generó entre 2012 y 2017, donde la tasa bruta de matrícula en la educación superior disminuyó del 39.6% al 30%. Claro, obviamente esa disminución se debió a que se estableció parámetros para que se puedan establecer a su vez los cupos de matriculación y por otro lado el examen. Entonces, al menos en la Universidad Central existe una tesis muy interesante de Irene Quinatoa Andrango, hecha en la Universidad Andina Simón Bolívar, donde justamente toma la Universidad Central del Ecuador, periodo 2012-2017, como una muestra, ¿no? Y efectivamente la matriculación cayó en un 10%. Insisto, esto se debió, por un lado, a que se establecieron ya parámetros específicos para establecer los cupos de ingreso, y por otro lado, el establecimiento de esos
del examen para la asignación de esos cupos. Correcto. Correcto, doctor García. Voy con el doctor Enrique Santos nuevamente, bienvenido. Vamos a seguir profundizando respecto del tema de cupos y el impacto de esta medida a propósito de la reforma del reglamento. El doctor García dijo no se ha revisado el nivel educativo en su integralidad, y esto no solo desde el punto de vista de la educación superior. ¿Cómo lo analiza usted, doctor Santos? Muchas gracias y pido disculpas los problemas de las operadoras. Tuve que cambiar a mi módem para poder seguir acá. Gracias. Bueno, yo decía que el problema no es el examen, ¿no? El problema es el sistema de nivelación y el sistema de admisión. El reglamento aborda únicamente un punto muy específico y creo coincide en eso con el doctor García. Nos estamos perdiendo solamente en si se mantiene o no se mantiene la prueba de la CEDESID. La pregunta que deberíamos hacernos y el desafío que debería tener el sistema es qué sistema de admisión, qué sistema de nivelación va a reemplazar en general al que ha venido operando. Cómo las universidades van a coordinar procesos para poder medir las aptitudes, las competencias de sus estudiantes para el ingreso. Y ahí voy a la pregunta que usted me hacía. Efectivamente, esto es un tema de integralidad del sistema. En las universidades siempre nos quejamos que los bachilleres o las personas que tratan de ingresar a la universidad, lo hacíamos antes de la prueba nacional como ahora, no tienen las competencias, no tienen las actitudes, las destrezas básicas, lingüísticas, de razonamiento lógico, como para poder seguir una carrera. Y eso hacía antes, cuando no había la prueba nacional, hacía que las universidades implementen procesos de nivelación, procesos propedéuticos, que en unos casos eran muy rigurosos. Por ejemplo, las politécnicas, era prácticamente un examen de ingreso que se hacía a lo largo de 6 meses. Entraban 1000 aspirantes al prepolitécnico, todos podían seguir el prepolitécnico, pero al momento en que se daban las pruebas finales, únicamente un porcentaje pequeño lograba ingresar al primer año. En otras universidades, sin embargo, estos propedéuticos se degradaron hasta el punto en que, ustedes recordarán, en un momento determinado los organizaban no la universidad como instancia académica, sino que los organizaban las instancias estudiantiles, los gremios, la FEUE, la Asociación Escuela, y obviamente dejó de ser realmente una palanca de nivelación académica para pasar a ser más bien una especie de inducción política e institucional a la universidad o a la carrera. Entonces, aquí estamos en una especie de Ouroboros, ¿no? Esta serpiente que se está comiendo la cola. Los bachilleres no salen con el nivel de competencias adecuados en general, no estoy hablando solamente de los más vulnerables, en general. No salen en su mayoría con el nivel de competencias básicas para ingresar a la universidad. Cuando se conversa esto con las autoridades del nivel de bachillerato, ellos lo que dicen es que la educación básica no los forma adecuadamente. Cuando se habla con la educación básica, nos dicen es que la educación inicial no es obligatoria, y finalmente el problema se traslada a que los padres no tienen el capital cultural como para poder ayudar a sus niños a desarrollar habilidades y destrezas del pensamiento. Es decir, es un ouroboros y no se ve el tema en su integralidad. Entonces, si no hay un proceso integral de modificación, de transformación, yo no diría de reforma, de transformación de la educación en todos sus niveles, veo muy difícil que podamos tener un sistema más abierto de admisión, como el que tienen, para hablar de casos cercanos al nuestro, y donde tienen recursos, por supuesto, el que tienen los argentinos, ¿no es cierto? O el que tienen la Universidad de la República de Uruguay, en donde todos los estudiantes, no hay prueba de ingreso, todos los estudiantes, obviamente hay plata para eso, pueden ingresar a un primer nivel de propedéutico, y luego quienes aprueban ese propedéutico son los que van finalmente a las carreras. Y para concluir esta parte, evidentemente, la eliminación del examen por sí, y ya lo reconoció la secretaria general de la CENESID, no soluciona el problema del acceso a la universidad. Libre ingreso no hay, no ha habido nunca, estoy de acuerdo, siempre hay barreras sociales,
hay barreras económicas, familiares, que impiden el libre ingreso, y lo que tenemos simplemente es trasladar una competencia desde la CENESID a las universidades. Dicho sea de paso, y obviamente saben, yo no soy jurista, sin embargo sí me preocupa un tema, ¿no? El que la Ley Orgánica de Educación Superior diga que la CENESID, lo dice claramente la ley vigente, la CENESID es la responsable de diseñar, implementar, administrar y coordinar el Sistema Nacional de Admisión y Nivelación. Pero el reglamento, que es un nivel inferior, ya no habla de la implementación y de la administración de la admisión y nivelación, sino que indica que ese proceso de implementación pasa a las universidades y que lo que va a hacer la CENESID es monitorear la implementación. Entonces, ahí hay un tema que no voy a opinar, pero solamente lo dejo señalado. Podría haber una inconsistencia legal en ese campo. Correcto, gracias, doctor doctor Ramiro García. Se traslada la competencia desde la CENESID a las universidades. ¿Cómo lo mira usted, tomando en cuenta fundamentalmente que las realidades evidentemente son distintas? Mire, existen varios modelos de ingreso, efectivamente, y cada universidad, inclusive cada unidad académica, deberá establecer cuál es el formato que va a adoptar para implementar este ingreso. El doctor Santos hace un momento hacía referencia a lo que pasa, por ejemplo, en Argentina. Este tema lo conozco de primera mano porque he tenido el honor desde hace varios años de ejercer docencia en la Universidad de Buenos Aires a nivel de posgrado. Y sí, en efecto, la UBA no pide examen de ingreso, pero los postulantes deben tener una nota mínima de 7 en el bachillerato. Y todos ingresan al ciclo básico común, es decir, tampoco es que es un libre ingreso total. La UNAM, por ejemplo, que es la universidad más grande de América Latina, deja fuera al 91% de los aspirantes. Apenas del 8%, del 8 al 9% de los que toman la prueba, aprueban, ingresan. Lo que significa que cada año solamente la UNAM deja fuera entre 100 y 200 mil aspirantes. Normalmente tiene entre 170, 180, 200 mil aspirantes. Ingresan 16 mil. Entonces, claro, el problema es justamente radica desde mi punto de vista, fundamentalmente en dos temas, que son sistémicos además. En esto concuerdo plenamente con el doctor Santos. Este no es un problema de examen sí o no. No, es un problema de cambiar el sistema desde su estructura. Mientras no tengamos una mayor homogeneidad en educación primaria y secundaria, para graficarlo, para ponerlo más claro, ¿qué posibilidades tiene un niño, por ejemplo, que viene de un entorno rural, que tiene padres semianalfabetos, agricultores, que en su casa no tiene un solo libro, frente a un niño que viene de un entorno urbano, con padres profesionales, con biblioteca en su casa, con pleno acceso al internet, en un colegio privado? Y claro, llamarle meritocracia a ponerle a competir al uno con el otro, pues me parece un poco distorsionado. Y claro, resulta que después de que se impuso este examen CENESID, uno de los efectos que vimos en la universidad pública, y eso lo puedo decir de primera mano, es un incremento del alumnado proveniente de colegios privados, sobre todo urbanos. Es decir, se redujo el número de estudiantes de provincia, se redujo el número de estudiantes de colegios fiscales, se incrementó el número, en el caso de la central, de estudiantes que provenían de colegios de Quito y en muchos casos de colegios privados. Entonces, claro, esto se veía claramente que este examen único, este examen homogéneo para todas las carreras y para todo el país, pues evidentemente tenía un efecto claramente discriminante. Eso es una de las cosas que va a tener que corregirse. Yo creo que cada universidad va a tener que establecer claramente cuotas de acción afirmativa, por ejemplo, en el tema de mujeres y sobre todo de estudiantes que provienen de provincia y de los sectores rurales, porque de lo contrario estaríamos garantizando que un altísimo porcentaje de nuestra población se quede fuera sin ninguna posibilidad de acceder al sistema universitario. Por otro lado, la pregunta que al parecer cuando implementaron este examen nos hicieron es: ¿y qué hacemos con los estudiantes que no aprueban?
Porque resulta que sí, todo el mundo quiere entrar a la universidad, dan los exámenes y resulta que un porcentaje enorme, cientos de miles por semestre, no entran fuera. Claro, no entran. ¿Qué hacemos con eso? Nadie se hace esa pregunta, doctor. Exactamente. Entonces, ese es un problema que no se hicieron y que cuando se tomó la medida de implementar el examen, que me parece un tema interesante. Por ejemplo, en Colombia el ICFES se viene dando desde hace muchísimos años. Este no es un problema político, no es un problema de visión de un sector político u otro, no. Creo yo que el examen es adecuado y tiene que darse, pero es un examen que tiene que garantizar, por un lado, una participación paritaria, igualitaria, y por otro lado, sistémicamente se tiene que dar opciones para quienes no ingresan. Entonces, ¿qué hacemos con los que no entran y se transformaron en lo que en España se llaman los ninis? O sea, ni estudian ni trabajan, porque el mercado laboral tampoco está preparado para insertar a una cantidad de jóvenes que vienen además sin ninguna formación superior. Entonces, la formación técnica, que es la opción que han encontrado países como Alemania, que también conozco de primera mano por haber realizado actividad académica y claro, si uno no entra a una universidad, porque además hay un proceso de selección muy riguroso que viene prácticamente desde la escuela, ¿no? Hay una fase que se llama Orientierungsstufe, luego viene, si es que uno va al colegio, al gymnasium, o uno va a un colegio técnico, que es el Hochschule, o uno va a un colegio técnico, digamos que de menores destrezas, como el Realschule, y al final, tanto el del colegio técnico como el del colegio técnico de menores destrezas van a encontrar un instituto en donde puede estudiar, por decir algo, mecánica automotriz, o puede estudiar contabilidad, o puede estudiar, es decir, cuestiones que allá se consideran no científicas sino técnicas, mientras que los del gimnasio van a poder acceder a la universidad. Entonces, de alguna manera se está garantizando que los diferentes estamentos, que los académicos, que los diferentes niveles académicos puedan acceder a diferentes niveles de formación. Acá simplemente se impuso el examen y más o menos pues se les dijo, vea, si usted no puede aprobar ese examen, tiene dos opciones: o va a la privada, que han sido además creo que los grandes beneficiarios del examen CENESID, se llame como se llame, porque claro, los padres de familia, la familia, todos quieren que los chicos estudien, y en la privada, en la mayoría de universidades privadas, el único requisito fundamental para poder acceder a la universidad es tener la posibilidad de pagar la matrícula. Entonces, claro, eso ha abocado a muchas familias a endeudarse o vender lo que no tienen para que los chicos puedan acceder a una educación que la universidad pública pues les ha vetado justamente por estos mecanismos de ingreso. Entonces, claro, vuelvo y creo que la solución no es un regreso a un libre ingreso, que es falso. Este libre ingreso, como decía el doctor Santos, sí funcionaba bastante bien en las instituciones técnicas, en las politécnicas, por ejemplo, en donde digamos que la evaluación puede ser mucho más objetiva, ¿no? Si es que se da en el prepolitécnico cálculo integral y cálculo diferencial, entonces está claro quién pudo resolver los problemas matemáticos y quién no. Esto se complejiza un poco ya en las carreras sociales, en donde, en efecto, se convirtió este libre ingreso en una especie de estanque de pesca de las organizaciones políticas. Entonces, claro, este libre ingreso, estos preuniversitarios se convirtieron en una suerte de inducción política de donde se podía reclutar a nuevos miembros de un partido u otro. No, esto no tiene sentido regresar a eso. Pero, por otro lado, insisto, como universidad tenemos que exigir que se establezcan dentro del sistema de educación superior opciones para quienes no ingresen a la universidad. Y acá se ha insistido en la creación de nuevas carreras. Y yo creo que eso también va a terminar en una distorsión de la universidad, ¿no? Porque, claro, la universidad, para ingresar a nuevas carreras, muchas veces va a incursionar en donde deberían ser los institutos técnicos universitarios los que aborden este tema. Entonces ya tenemos universidades públicas que tienen carreras como gastronomía, por ejemplo.
Y ojo que no tengo nada contra la gastronomía, me encantaría Usted sí cocina, me parece. Usted sí cocina. Sí, no, todo lo contrario. Y es más, uno de mis proyectos a futuro en algún momento es hacerlo técnicamente, es decir, ya dejar de tocar de oído en eso. Pero no sé si sea la universidad el espacio en donde se tenga que abrir ese tipo de carreras. Entonces, insisto, mientras no se lo vea de manera integral, mientras reduzcamos el debate a examen sí o examen no, yo creo que esto no se soluciona. Y lo que vamos a tener ahora es que los reclamos que se dirigían al CENESID y en general al gobierno ahora se van a focalizar en reclamos específicos a la universidad. O sea, yo voy con mi hijo para que mi hijo estudie en la central porque ya me dijeron que se eliminó el examen y resulta que va a la central y le toman un examen y le dicen a mi hijo no. Es decir, antes le decía no al CENESID, ahora le dice no la universidad específica. Entonces yo creo que correcto. Hay que analizarlo desde una perspectiva un poquito más compleja. Correcto, doctor Ramiro García. A ver, doctor Enrique Santos, doctor Ramiro García, no se me vayan a desconectar, debo cumplir con una pausa con nuestros auspiciantes. Inmediatamente vamos a seguir con la segunda parte de esta interesante charla. Hablando justamente sobre este tema, yo me quedo con algo, con base en lo que dicen nuestros entrevistados. La calentura de ningún modo está en las sábanas, y esto lo hemos venido advirtiendo desde el viernes pasado, cuando hicimos nuestro comentario, nuestra valoración sobre esta decisión del presidente de la República. La segunda parte tras la pausa, aquí en la primera hora en este diálogo con Ramiro García Falconi y Enrique Santos Jara. Seguimos 7:42, gracias a nuestros oyentes e internautas y también la participación de nuestros entrevistados, el doctor Enrique Santos Jara, exmiembro académico del Consejo de Educación Superior CES, doctor Ramiro García Falconi, subdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. Doctor Enrique Santos, el presidente de la República, cuando la semana anterior anuncia las reformas al reglamento para la aplicación de la LOES, señala que ahora sí vamos a impulsar las carreras técnicas. Casi que al escuchar al presidente, inevitablemente me provocó un recorrido 4 años atrás, 5 años atrás, al año 2017, cuando en junio del 2017, una de las apuestas del naciente gobierno del presidente Lenín Moreno era la educación técnica. En 2018, el presidente Moreno anunció la creación de 44 institutos técnicos y tecnológicos. Yo el último fin de semana, en un espacio digital que tengo los domingos, le entrevisté al doctor Augusto Barrera, ex secretario de Educación Superior, y él me decía que efectivamente esa era la planificación, pero que al menos a él le constaba que se avanzó en la creación de 8 institutos y que no tiene otro tipo de referencia. Yo lo que quiero preguntarle, doctor Santos, es si usted tiene alguna referencia de que efectivamente está encaminada esta concepción de carreras técnicas o tecnológicas, o seguimos, digamos, haciendo un anuncio sin una base, un sustento real que permita al país ir justamente a esa posibilidad de potenciar la presencia de estudiantes en carreras técnicas. Doctor Enrique Santos. Muy buena pregunta, Fabricio. Estaba pensando justamente... No me diga que le tomé la lección ahí, doctor. Sí. Mire que justamente ayer escuchaba una intervención de la doctora Rosa María Torres. Nos recordaba un dato que es muy interesante, unas encuestas recientes que se habían hecho a chicos en Ecuador, y ella comparaba con datos de los chicos de Finlandia. Bueno, en Finlandia se le preguntaba a los bachilleres, el equivalente bachilleres, qué pensaban hacer una vez que terminaban el equivalente nuestro, pues, al colegio, y 4 de ellos optaban por la educación superior, considerando que la educación superior, 4 de cada 10, perdón, y considerando que la educación superior involucra, tal como describió el doctor García, en el sistema europeo, tanto los niveles técnicos y tecnológicos, pues en el caso de Alemania, la Hochschule, las universidades técnicas, la Technische Universität von Berlin, por ejemplo, como las universidades de investigación y de alta formación. Ahora, en Ecuador se hacía la misma pregunta, e imagínense, 9 de cada 10 chicos decían que querían ingresar ni siquiera a la educación superior, sino a la universidad. Entonces ahí tenemos un problema de, yo le diría, distorsión cognitiva social. Es decir, hay un nivel de distorsión, de mala comprensión, ¿no es cierto?, pero que tiene su origen en las condiciones materiales.
Mire, el discurso de crear institutos lo hizo efectivamente el presidente Moreno, se hizo también en el gobierno del presidente Correa, ¿no es cierto? Crear, reconvertirse, dice cuántos institutos. Sin embargo, al final del periodo del presidente Correa, no pasaron de 4 los institutos públicos que habían sido reconvertidos de gran calidad, los que se pudieron hacer, pero imagínense, apenas 4 cuando el proyecto era llegar también a una cifra similar de 40 y pico más. Entonces, si no hay, ¿cuál es el problema de fondo? Que la estructura productiva de nuestro país no es una estructura que incentive la formación técnica y tecnológica. Inclusive con el actual gobierno en términos de su enfoque, de su horizonte de país, su horizonte de lo que debe ser el país, no pone énfasis, aunque lo diga el presidente lo contrario, el modelo, el horizonte que nos da el actual gobierno no es un país que afiance sus potencialidades en la producción, en la manufactura, en los servicios de nuevo tipo, en la generación de conocimiento, en generar valor agregado a la agricultura, en servicios de nueva calidad, sino que más bien es un modelo que sigue poniendo énfasis a las bondades que tiene para la rentabilidad del sistema económico, las actividades en la banca, las actividades en el comercio, las actividades en los servicios tradicionales y la agroexportación tradicional de materias primas sin generación de valor agregado. Entonces, si ese es el horizonte de país, es muy difícil que un joven se sienta atraído por las carreras técnicas, porque no ve que el país se esté moviendo hacia el desarrollo de las tecnologías. Y regreso al ejemplo que puso la doctora Torres, ¿por qué en Finlandia los chicos sí quieren hacer actividades que no pasan por la universidad, o cuando se plantean ir a la educación superior piensan en las tecnologías y en los sistemas técnicos superiores, porque tienen un país en donde insertarse en Finlandia, insertarse antes, hace 20 años, en Nokia, por ejemplo, que era la gran empresa de celulares del mundo, significaba obviamente no solamente un plan, una plaza de trabajo, sino que significaba una posibilidad de crecer y de desarrollarse. Entonces, hablar de la educación técnica y tecnológica, cuando la matriz productiva o la estructura productiva del país no se orienta hacia el área técnica y tecnológica, no se orienta hacia la generación de valor, es yo creo que un oxímoron, ¿no? O sea, una contradicción intrínseca en este concepto. Se necesita tener, apuntar un modelo, un horizonte de país, y obviamente la educación superior, aunque se me diga que soy funcionalista y se me dijo hasta neoliberal en otro debate por esto, la educación superior en última instancia tiene que satisfacer necesidades del desarrollo inmediato del país, obviamente también del desarrollo inmediato, pero del desarrollo inmediato. Doctor, déjeme interrumpirle sobre lo que usted está diciendo y ya le voy a pedir una opinión a Ramiro García una vez que concluya su exposición, pero a ver, al escucharlo a usted, inevitablemente alguien va a decir, o sea, la visión del estudiante o las carreras deben adaptarse a la visión del gobierno, expresada en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Alguien va a decir eso, doctor? Bueno, eso es el tema de la pertinencia, ¿no? Y me parece importante la consulta. Mire, el discurso del presidente Lasso, si bien dijo eliminamos el examen de la CNSID, él insistió mucho en lo que fue de su campaña, ¿no? En esto no nos ha mentido. Él dijo, cada estudiante va a poder escoger su universidad y su carrera. Lo correcto es decir, cada estudiante va a poder postular a su universidad y a su carrera, que yo personalmente no veo un cambio muy significativo con relación a la prueba nacional, porque en la prueba nacional, es decir, hasta ahora en el caso del régimen Sierra, el estudiante puede postular a varias universidades y a varias carreras en una prueba única, con el inconveniente, ya señalado muchas veces, de como se le da varias alternativas al estudiante, el chico, por si acaso, siempre pone una universidad y pone una carrera como último lugar, ¿no es cierto?, en caso de que no pueda alcanzar el puntaje para ingresar. Entonces, a mí me parece que este imaginario ha sido manejado por el propio presidente en 2 campañas electorales anteriores, ha sido parte de su éxito en términos electorales, pero ya el momento de implementar es muy difícil. Mire, la base que tiene el señor presidente en el sistema universitario son fundamentalmente las universidades particulares autofinanciadas, que dicho no es una crítica, es un reconocimiento de algo objetivo.
Las universidades particulares autofinanciadas de élite en términos académicos, no en términos de aranceles, son universidades que cumplen con un principio que está en nuestra Constitución, que se llama la pertinencia. ¿Qué es la pertinencia? Principio constitucional de la educación superior. Significa que lo que hace la universidad en términos de formación, en términos de investigación, que no lo estamos discutiendo aquí, pero que yo entiendo que tanto el doctor García como otras personas saben perfectamente que la investigación es básica para apalancar el desarrollo. Entonces, la pertinencia nos dice que la universidad tiene que ofertar investigación, vinculación con la sociedad y formación que se adecue, se adecue a las alternativas y a las necesidades del desarrollo nacional. Un ejemplo muy, muy claro. Si abrimos cupos ilimitados en medicina o en ingeniería, la Universidad Central, que estamos acá en Quito, si abrimos cupos ilimitados, es decir, si hay los recursos, ¿no? Si hay el recurso ilimitado, vamos a ponernos en esa hipótesis contrafactual que se llama. Y decimos cada año pueden entrar a la Universidad Central 5.000 estudiantes para medicina y para ingeniería van a poder ingresar para informática 6.000 estudiantes. Vamos a tener en 10 años solamente en la Central, en el mejor de los casos, si se da un proceso adecuado de nivelación, de seguimiento, etcétera, vamos a tener, supongamos, una retención del 50%, que sería exitosa en el Ecuador al final. Vamos a tener 25.000 médicos, ¿no? Graduados en 6 años, en 6 años en el caso de medicina, o 30.000 médicos, y en el caso de ingeniería vamos a tener 30.000 ingenieros. ¿Es eso pertinente? ¿Es correcto, responsable con el país haber invertido una cantidad de recursos que no son ilimitados en la formación de profesionales que no se requieren? Yo creo que hay que mirarnos en la base que tiene el presidente dentro del sistema universitario, que son las universidades autofinanciadas. Las universidades autofinanciadas son muy estrictas en la entrega de cupos, a pesar de que el estudiante pueda pagar o sus padres puedan pagar. Sin embargo, las que yo conozco acá en Quito y conozco bastante bien en Cuenca y en Guayaquil, son universidades que ponen cupos en medicina, en ingeniería, en carreras de vanguardia como biotecnología, muy reducidos, en función estrictamente de lo que las universidades particulares llaman, con buen criterio, recuerdo al doctor Carlos Larriategui, llama la empleabilidad. Es decir, una base de la marca, disculpen el lenguaje marketero, de marketing, de la marca de la universidad es que tenga la fama de ser, que de empleabilidad, ¿no? El estudiante que sale de la Universidad X tiene garantizado un empleo en el sector privado o en el sector público. El estudiante que sale de medicina de tal a la universidad tiene garantizado un trabajo en tal lugar. Entonces, el tema de la empleabilidad es un horizonte que no lo podemos evadir. Yo sé que va contra lo que llamo el populismo académico, pero me permito poner el ejemplo de las propias universidades particulares autofinanciadas, que en ese sentido yo diría a veces son mucho más cuidadosas en los criterios para colocar los cupos desde la perspectiva de la empleabilidad. Y eso va a lo reverso que estaba diciendo. Aquí hay universidades públicas que han hecho el esfuerzo de crear carreras como matemáticas, estadística, física, biotecnología, mecatrónica, etcétera, y que han tenido que cerrarse las carreras. ¿Por qué razón? Justamente por lo que le dije al comienzo, lo que usted me acaba de repreguntar, porque el horizonte de país no da la señal, no da la indicación de que por aquí vamos. Correcto. Es decir, necesitamos biotecnólogos porque nosotros como Estado, como país, no como gobierno, nosotros como Estado, como país, nos orientamos hacia una base productiva asentada en las nuevas tecnociencias que se llaman, ¿no? Correcto. La informática, la nanotecnología, la biotecnología, la inteligencia artificial y todos estos términos. Yo creo que eso es, para no incurrir en populismo académico, eso es una realidad y una limitante. La oferta tiene que ser pertinente y la pertinencia significa que no se pueden crear indiscriminadamente cupos y que no es verdad que cada estudiante puede ingresar a la carrera que quiere y a la universidad que quiere. Eso no es posible, ni siquiera en un régimen con recursos infinitos, porque Correcto. La demanda de la sociedad, no del gobierno,
me parece que es prioritario. Correcto, doctor. Doctor García, bajo la premisa expresada hace unos instantes por el doctor Santos, ¿cómo abordar entonces el impulso de carreras técnicas y tecnológicas hoy en día en el Ecuador? ¿Es necesario o no entonces este debate? Mire, es un debate fundamental. Se veía el otro día un estudio muy interesante en el que se establece que el 80% de los estudiantes que actualmente se encuentran en primaria, en la escuela, el 80% van a trabajar en sectores que hoy todavía no existen. Es decir, estamos abocados, producto de una cuarta revolución industrial, a una cantidad de cambios, a una cantidad de nuevas tecnologías que obviamente van a tener que ser abordadas desde lo técnico y desde lo universitario. Y yo creo que más allá de reducir el debate a examen sí o examen no, acabamos de pasar de un esquema centralizado a uno descentralizado. Lo que tenemos que abordar al mediano y largo plazo es el debate de hacia dónde va la educación universitaria y hacia dónde va la educación técnica. ¿Es sostenible el modelo universitario tal cual lo tenemos en este momento? ¿Cuáles son las carreras de futuro? ¿Qué carreras además van a verse seriamente afectadas por la inclusión de estas nuevas tecnologías? Derecho, por ejemplo. ¿Hasta dónde gran parte de lo que hacemos hoy por hoy los abogados, o lo que hacen los médicos, o lo que hacen otros profesionales, va a ser reemplazado por sistemas automatizables con inteligencia artificial? Este debería ser el gran debate nacional. Y de esta manera, el poder proyectar institutos, porque no es simplemente cuestión de que vamos a crear un instituto con 10 carreras técnicas, las típicas de siempre, y listo. Con eso hemos dado la respuesta para que 30.000 nuevos estudiantes puedan ingresar solamente en la ciudad de Quito. Así no funciona. Es necesario mirar hacia futuro y pensar en qué universidad queremos, pero además qué sociedad queremos, qué sociedad vamos a tener, independientemente de la queramos o no, lo que queramos o no, qué sociedad es lo que vamos a tener en 10, 20 y 30 años, cuando quienes ahora están en primaria y secundaria van a ejercer la profesión que en su momento van a tener que escoger. Pero insisto, muchas de esas profesiones hoy por hoy ni siquiera existen en la malla curricular de las universidades y los institutos técnicos. Yo creo que es hora de dejar de verse el ombligo al proyectar el futuro académico universitario y empezar a ver hacia afuera. Un poco los países que están mucho más avanzados que nosotros en estas materias, hacia dónde están apuntando sus cañones, ¿no? En materia universitaria. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, eso sería lo responsable, eso sería lo sistémico, lo estructural, porque esto, vuelvo y repito, no es un problema de un tema específico, examen sí o examen no, modelo centralizado, modelo descentralizado. ¿Vamos a hacer un Abitua como en Alemania o vamos a hacer un SAT como en Estados Unidos, acompañado de una cantidad de otros factores como actividades extracurriculares, inclusive deportivas, se toman mucho en cuenta en las universidades estadounidenses a la hora de establecer el ingreso? Entonces, yo creo que más allá de eso es qué universidad queremos y qué vamos a aportar por la vía del sistema universitario y del sistema técnico superior a la sociedad de aquí a 10, 20 o 30 años. Pero claro, esa proyección me da la impresión, doctor García, no existe, no existió antes, no existe hoy, y como leí en uno de los mensajes de nuestros internautas, con lo cual estoy totalmente de acuerdo y le traslado, doctor García, este comentario del internauta, aquí hay que trabajar desde la educación inicial. No solamente destinar al orientador vocacional en nuestro tiempo, que en tercer curso nos llevaban a preguntar qué especialización queríamos en cuarto curso cuando había el ciclo básico y el ciclo diversificado en nuestro tiempo, ¿no? Ahora tenemos el bachillerato unificado. Hay que trabajar desde la niñez en la formación para apuntalar otro tipo de carreras, doctor. Totalmente de acuerdo. Y justamente a eso me refería yo hace un momento, que uno de los problemas que tenemos, de los problemas fundamentales, es la enorme diferencia que existe entre los diferentes estamentos de educación. Por ejemplo, en educación primaria, la educación primaria que se recibe en el sector rural, provincia, de la educación primaria que se recibe en el sector urbano, privado, de élite en el Ecuador. Y luego, claro, a la final los ponemos a competir con un único examen
y evidentemente es una competencia totalmente inequitativa, totalmente desigual. Sí, y tenemos que empezar por ahí. En Finlandia, por ejemplo, resulta interesante el modelo. Se privilegia muchísimo la educación inicial y la educación primaria. De hecho, los mejores profesores, los mejor puntuados y los mejor pagados no se encuentran en la universidad a nivel de posgrado como en muchos otros países, sino en los estamentos iniciales. En los estamentos primarios. Yo creo que es por ahí por donde se tiene que comenzar, pero se tiene que comenzar por algún lado, pero la estamos haciendo muy a la ecuatoriana, es decir, el problema y el debate a la final es del examen de ingreso. Con examen o sin examen, ya hemos visto que un libre ingreso total no existe en ninguna parte. Inclusive en Francia, donde había una suerte de libre ingreso, ya tuvieron que poner exámenes de ingreso a la universidad porque había una mayor demanda que la cantidad de cupos que las universidades francesas podían ofertar. Entonces, vemos que países con sistemas universitarios públicos muy sólidos, muy estructurales, como Alemania, por ejemplo, tienen exámenes de ingreso y exámenes de ingreso muy rigurosos, además. Entonces, claro, aquí, en este punto, lo único que hemos hecho es delegar a cada universidad que haga su proceso de selección de ingreso, en lugar de que se lo haga centralizadamente a través del CENES. Pero claro, eso no incrementa cupos, no cambia la estructura universitaria hacia futuro, ni nos prepara a los horizontes que se nos vienen de aquí al corto plazo, porque la inclusión de nuevas tecnologías como Big Data, inteligencia artificial, blockchain, entre otros temas, ¿no? Yo creo que va a ser totalmente disruptivo, y si tenemos una sociedad sin respuesta universitaria a esos nuevos problemas, lo que vamos a generar es también una mayor diferencia entre los estados de la periferia, por decirlo así, respecto de los estados. La brecha va a ser muy grande, más grande todavía de lo que existe ahora, respecto de aquello que llamamos como primer mundo. Entonces, por ahí va la cosa. Correcto, doctor. Es interesantísima charla. Yo primero quiero saludar su predisposición a conversar, sus aportes desde la academia, porque qué mejor de ustedes escuchar justamente este tipo de aportes desde su conocimiento, su experiencia, el día a día de la Universidad Ecuatoriana, y obviamente confirmar que efectivamente la calentura de modo alguno está en las sábanas. Le quiero agradecer al doctor Ramiro García Falconín, subdecano de la Facultad de Derecho de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, y al doctor Enrique Santos Jara, ex miembro académico del Consejo de Educación Superior. Gracias, doctores, muy amables. Muchas gracias. Muy gentil. Que tengan un buen día. Y una cosa más antes de ir a la pausa. Gracias el aporte que me envía, como siempre, el señor ingeniero Carlos Páez, que además es docente de la Escuela Politécnica Nacional. Interesante, ¿no? Me dice, es bueno hablar con datos. La evolución de la procedencia de estudiantes de la Politécnica Nacional en los últimos 13 años se mantiene en la proporción entre colegios públicos, 58%, y privados, 26%. Hay una brecha llamativa entre hombres, 70%, versus mujeres, 30%. Es claro que hace falta acciones afirmativas en ese rubro. Digo, cuando uno ve esto, le pregunto a Belkis, tal vez todavía falta maduración en el caso de la mujer para decantarse por este tipo de carreras. Tal vez aquellas que oferta la Politécnica. Porque acá nos dicen 70% hombres, mujeres 30%. ¿Ah? ¿Tú cómo le ves? Yo coincido plenamente con lo que dijeron los doctores durante el debate. Pasa más bien por un tema integral, por un tema sistémico, por algo que también decían nuestros oyentes que siguieron de cerca este debate, ¿no? No solo hay que circunscribirse al tema de la educación superior como tal, sino de qué está pasando en los niveles iniciales de educación básica y cómo llegan justamente los estudiantes a ese momento de querer ingresar a la educación superior. Entonces pasa más bien por ahí, el impulso y el fomento que se dé desde esos niveles educativos. De acuerdo. Una vez más, la calentura no está en las sábanas. Ojalá que se entienda aquello. 8:04 en la mañana. Voy a la pausa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.